Buenas, de nuevo, crack bursátil. Desde que la inflación comenzó a despuntar a principios de 2021, los economistas y las instituciones internacionales han querido marcar distancias con otros periodos de la historia donde la inflación ha crecido a tasas desorbitadas, como pudo ser la década de 1940, donde la inflación estadounidense llegó a alcanzar una tasa del 20%. Y recientemente la inflación actual ha llegado a superar el 5%, un nivel que no era alcanzado desde el año 2008, justo antes de la crisis inmobiliaria. ¿Puede seguir aumentando la inflación? El señor Kenneth Rogoff, profesor de economía de la Universidad de Harvard y antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, avisa de que existen enormes similitudes en la situación política, económica y social de 1970 y el entorno actual. Rogoff se encontraba hace unos meses entre esos expertos que marcaban distancias con los 70, sosteniendo que la inflación, pese al fuerte repunte, sería mayormente transitoria. Sin embargo, algunas cosas están cambiando en la economía global y en Estados Unidos, lo que ha llevado a Rogoff a lanzar un fuerte mensaje de alerta en un artículo publicado en Project Syndicate. Según sus palabras, muchos economistas parecen ver la inflación como un problema puramente tecnocrático, y a la mayoría de los banqueros centrales les gustaría creer eso. De hecho, las raíces de la inflación sostenida provienen principalmente de problemas de economía política, y es ahí justo donde la larga lista de similitudes entre la década de 1970 y la actualidad es inquietante. A lo que le preguntaron, ¿es ahora mucho más probable un periodo sostenido de alta inflación? Y respondió, hasta hace poco habría dicho que las probabilidades estaban claramente en contra. Ahora no estoy tan seguro, especialmente mirando hacia adelante en unos años. Y no es de extrañar que Rogoff piense esto. Por ejemplo, con la desastrosa salida de Estados Unidos de Afganistán, los paralelismos entre la década de 2020 y la de 1970 siguen creciendo. En lo que se refiere a Estados Unidos, Rogoff comenta que en aquella época Estados Unidos sufrió una humillante derrota a manos de un rival mucho más débil, Vietnam, y en la actualidad se está dando un hecho muy similar frente a los talibanes en Afganistán. Respecto a la situación económica de ambas décadas, en la actualidad la economía mundial sufre una prolongada desaceleración de la productividad, mientras que la década de 1970 estuvo marcada por una ligera ralentización económica y empresarial durante los primeros años. Por otro lado, Rogoff afirmó, la economía global sufrió un choque masivo de oferta en la década de 1970, cuando los países de Oriente Medio subieron masivamente el precio del petróleo que cobraban al resto del mundo. En la actualidad, el proteccionismo y la retirada de las cadenas de suministro globales constituyen un shock de suministro negativo igualmente consecuente. Y como vemos, la menor oferta produce un aumento de precios en algunos productos como las materias primas. Por ejemplo, el Brent ha aumentado su precio un 87% desde sus mínimos. Rogoff también ve otro gran paralelismo en las políticas fiscales, aunque con ciertas diferencias obvias por la evolución de la economía y el estado de bienestar de las últimas décadas. A finales de los 60 y 70, los enormes aumentos del gasto público no se vieron acompañados de mayores impuestos a los ricos. Los aumentos en el gasto se debieron en parte a los programas de la gran sociedad del presidente de Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, en la década de 1960, y luego amplificados por el coste vertiginoso de la guerra de Vietnam. Primero Johnson y luego Nixon se mostraron reacios a aumentar los impuestos para pagar estos costes por temor a perder el apoyo político. Y en la actualidad ha sucedido algo comparable en los últimos años. Primero los recortes de impuestos de Trump, luego las políticas fiscales ultra expansivas relacionadas con la pandemia y ahora los planes progresistas para expandir la red de seguridad social han golpeado duramente al presupuesto federal. Los planes para financiar estos mayores gastos que pasan por aumentar los impuestos solo a los ricos probablemente serán insuficientes. El resultado de todo lo anterior es un fuerte incremento de la deuda pública que complicará de sobremanera la normalización de la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque la inflación supere de forma sostenida el 2%, los bancos centrales se lo pensarán dos veces antes de subir los tipos de interés oficiales y generar un problema adicional a unos gobiernos que están desbordados por sus niveles de deuda. A lo que Rogoff añade, el fuerte aumento de las deudas gubernamentales hará inevitablemente más doloroso desde el punto de vista político para los bancos centrales subir los tipos de interés
intereses nominales si los tipos reales globales comienzan a subir. Las elevadas deudas ya son una de las razones por las que algunos bancos centrales dudarían hoy en día en subir las tasas de interés si se produce la normalización pospandémica. No obstante, para este experto, la deuda privada, que también se ha disparado durante la pandemia, es quizás un problema aún mayor. Los incumplimientos privados generalizados eventualmente tendrían un gran impacto fiscal a través de una menor recaudación de impuestos y mayores costos de la red de seguridad social. A todo esto debemos añadir que la inflación está creciendo de forma continua y podría ocurrir como ya sucedió en la década de 1970, que sigan aumentando los precios de forma continua. El índice de precios al consumidor, que mide la evolución de los precios de bienes y servicios al consumidor, también ha crecido un 5,4% interanual, mientras que los sueldos de las personas se mantienen estables. Y si miramos el mercado de valores de la década de 1970, todos los acontecimientos que hemos mencionado produjeron una enorme caída en el S&P 500, que llegó a caer más de un 64% desde máximos, y en la década actual, debido a todas las similitudes, podría ocurrir exactamente lo mismo. Pero eso no es todo. Existe un factor en este momento que podría seguir empujando fuertemente la inflación al alza y que podría empobrecer a la población a gran velocidad. Este factor son los costes de producción. Y es que la producción actual está sufriendo algunos cuellos de botella. Lo que sucede es que tras la pandemia la mayoría de empresas cerraron o redujeron fuertemente su producción, ya que la demanda del consumidor se había reducido considerablemente. Pero en esta fase de recuperación económica la demanda está aumentando muy rápidamente gracias a la deuda, y muchas empresas que habían reducido su producción y sus estimaciones de venta no son capaces de producir al ritmo que está aumentando la demanda. Esto crea una escasez de oferta de ciertos productos, servicios o materias primas, y cuando algo es escaso y está en demanda, su valor aumenta. La explicación es muy sencilla. La escasez de un bien con mucha demanda siempre produce que los precios de ese bien aumenten en la misma proporción, y hace que las personas o entidades que quieran adquirir ese producto deban pagar un precio más alto por él e incluso estar en lista de espera para poder obtenerlo. Y esto está produciendo ciertos cuellos de botella en algunos sectores. Para que entiendas un cuello de botella, si una empresa produce un coche por día y tiene 3 clientes al día, este coche producido solo puede llegar a un cliente y los otros 2 clientes tendrán que esperar hasta el día siguiente. Pero al día siguiente vuelven a aparecer 3 clientes nuevos que se suman a los 2 clientes que estaban en lista de espera del día anterior, siendo un total de 5 clientes para adquirir un coche que se va a producir ese día. Si alargamos esto a muchos días más, la lista de espera aumentará de forma continua. Y si extrapolamos esto a la mayoría de sectores de Estados Unidos, el resultado es una masiva subida de precios en el país. Antes ya hemos comentado las subidas que está sufriendo el precio del petróleo, pero no es la única materia prima que está sufriendo cuellos de botella. Si vemos otras materias primas, también han aumentado considerablemente su precio. Algunas, como el café, la plata también, comestibles como la carne de cerdo o incluso el trigo, han experimentado enormes aumentos en sus precios en los últimos meses. Según ING, las tensiones de la cadena de suministro revelan que los fabricantes están luchando por intentar seguir el ritmo de los pedidos. En un entorno de fuerte demanda de los consumidores, esto está provocando cada vez más escasez y el riesgo de precios cada vez más altos. Y lo que es más increíble es que el índice de precios de producción está creciendo al ritmo más alto de las últimas décadas. Este índice mide el precio que tienen que pagar los productores para producir un producto. Y lo cierto es que este índice ha alcanzado un crecimiento interanual del 7,8%, muy por encima de la estimación de los analistas. ¿Todo esto te parece preocupante? Pues hay algo aún peor, y es que el aumento de la demanda es puramente ficticio. Esta elevada demanda que produce que los precios de todos los productos aumente está forjada en su gran mayoría por deuda y estímulos económicos. O sea que un alto porcentaje de los productos que están siendo comprados a precios más altos que nunca están siendo adquiridos con dinero prestado. Es decir, que todo este aumento de precios que estamos viviendo está siendo sustentado a través de deuda y estímulos económicos. Ya hemos explicado en otros vídeos los enormes problemas que esta deuda está creando en este país, pero este aumento constante de precios podría crear una auténtica explosión en la economía estadounidense.
Y como dato adicional, los analistas estimaban que el empleo creciese en agosto en unos 750.000 puestos de trabajo. Sin embargo, esta cifra fue tan solo de 235.000 nuevos puestos, reduciendo aún más las expectativas de recuperación económica. ¿Crees que el aumento de precios podría ser el detonante de la próxima gran crisis financiera? Déjame tu opinión en los comentarios y mira este vídeo para entender cómo puede afectar la deuda a este país. Y suscríbete para seguir aprendiendo cómo funciona el mundo económico. Crack Bursátil.